Hola, recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a preparar estos ricos pancitos rellenos conocidos como mini lunch. Están elaborados con una masa semidulce de miga suave y esponjosa. Son ideales para desayunar e inclusive puedes disfrutarlos como almuerzo o a cualquier hora del día. Así que si quieres aprender a hacer estos ricos pancitos rellenos, te invito a que te quedes conmigo para que te animes a prepararlos y disfrutarlos en casa. A continuación, vamos con los ingredientes que se necesitan para preparar estos ricos mini lunch. Para la masa vamos a necesitar 360 gramos de harina de trigo todo uso, 180 mililitros de agua bien fría, 38 gramos de azúcar, 35 gramos de huevo batido, 20 gramos de mantequilla, 3 gramos de levadura seca o granulada y 6 gramos de sal. Y para el relleno vamos a utilizar 180 gramos de queso manchego, 180 gramos de jamón ahumado, 80 gramos de tocineta y un huevo batido para barnizar. Ahora vamos con la preparación. Comenzamos por colocar toda la harina de trigo en un bol. Abrimos un pequeño cuenco y allí vamos a agregar la levadura seca o granulada. Vamos a añadir todo el azúcar y vamos a agregar parte del agua para disolver la levadura y el azúcar y así podamos distribuirlas de manera uniforme en nuestra masa. Mezclamos muy bien hasta disolver el azúcar y la levadura. Agregamos el huevo batido y con la ayuda de una paleta o una espátula vamos a comenzar a integrar la harina de trigo con estos ingredientes. Continuamos agregando el resto de agua fría y seguimos mezclando. Y como puedes ver, esta masa la estamos haciendo de forma directa, ya que no estamos activando previamente la levadura o haciendo un prefermento. Seguimos integrando la harina con nuestras manos hasta amalgamar todos los ingredientes y formar una masa algo homogénea. Y en este punto vamos a comenzar a incorporar la grasa, que en este caso vamos a utilizar mantequilla. Continuamos amasando y al principio nuestra masa tendrá una consistencia algo dura, sin embargo esta irá cambiando a medida que la mantequilla se vaya integrando. Una vez integrada la grasa, trasladamos nuestra masa a una superficie de trabajo para continuar con el proceso de amasado y como puedes ver es una masa bastante maleable y no es pegajosa. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, te invito a suscribirte para así poder seguir compartiendo más recetas fáciles y deliciosas contigo. Luego de unos 2 minutos de amasado, extendemos un poco nuestra masa y le vamos a incorporar la sal. Continuamos haciendo un amasado un poco más intenso por unos 3 minutos más. En esta segunda fase del amasado es cuando comenzamos a desarrollar más el gluten. Esto lo podemos hacer siguiendo con este amasado a mano de forma tradicional, lo podemos hacer con una máquina o también lo podemos hacer aplicando la técnica del sobado utilizando un rodillo, así como te lo muestro a continuación. Vamos a engrasar un poco la superficie de trabajo y extendemos la masa utilizando un rodillo. Luego la doblamos, le damos un giro y la volvemos a extender y a plegar. Vamos a hacer una tanda de 5 pliegues. La vamos a dejar reposar por 5 minutos y repetimos este mismo proceso unas 2 veces más. Es decir, vamos a hacer 3 tandas de 5 pliegues cada una con intervalos de 5 minutos de reposo. Cuando terminemos de hacer los últimos 5 pliegues, vamos a bolear nuestra masa, la tapamos nuevamente y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Y así la masa se va a relajar y tomará una consistencia bastante suave y muy elástica. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a formar nuestros panes y para eso vamos a engrasar nuevamente la mesa de trabajo y comenzamos a extender nuestra masa en forma rectangular.
Como ven, esta masa es bastante flexible y muy elástica y por eso no tendremos mayor trabajo al momento de estirarla. La masa la vamos a extender de unos 70 centímetros de largo por unos 25 a 28 centímetros de ancho aproximadamente. Una vez extendida la masa, le vamos a colocar el relleno y en este caso los vamos a rellenar con queso manchego, jamón ahumado y tocineta. Comenzamos por colocar las rebanadas de queso en todo el centro de la masa. Y ahora vamos a colocar encima del queso una solapa de masa, así como lo puedes apreciar en la imagen. Luego sobre esta solapa vamos a colocar las rebanadas de jamón ahumado. Tradicionalmente estos panes solo se rellenan con jamón y queso amarillo. Sin embargo, se pueden cambiar o agregar otros ingredientes para el relleno. Esto quedará a tu gusto e imaginación. Y por eso, para esta ocasión, a estos panes les vamos a agregar unas lonjas de tocineta para que nos queden más ricos. Ahora vamos a cerrar el relleno del pan, colocándole la otra solapa de masa encima, tratando de que queden lo más parejo posible. Bueno, ahora solo falta dividir en porciones y vamos a comenzar cortando a la mitad y luego esta mitad la vamos a dividir en otras dos mitades y así vamos a obtener 8 porciones. Cuando ya tengamos listas las porciones de pan, vamos a colocarlos en una bandeja previamente engrasada y enharinada y los vamos a ir volteando y colocando con la parte de abajo hacia arriba, ya que por este lado estarán más lisos y más uniformes. Ahora vamos a cubrir nuestros panes con un plástico para que no se resequen, los tapamos con un paño y los vamos a dejar reposar de 90 a 120 minutos aproximadamente. El tiempo va a depender de la temperatura del ambiente y lo ideal sería que estén a unos 25 grados centígrados. Una vez que ha pasado el tiempo de reposo, que en este caso fue de 120 minutos, es el momento de barnizarlos. Para eso vamos a utilizar el huevo batido y con la ayuda de una brocha vamos a hacerlo con cuidado para no ponchar nuestros panes. Luego los vamos a llevar al horno, el cual hemos precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y los vamos a hornear a esta temperatura por unos 22 a 25 minutos hasta que estén bien doraditos. Bueno, mis amigos, ya estos panes están listos y como pueden ver quedaron espectaculares y deliciosos. Solo falta barnizarlos con un poco de mantequilla y podemos luego disfrutar y comer estos ricos mini lunch. Bueno, espero que te animes a hacer estos ricos pancitos en casa y si te gustó esta receta, puedes regalarme un like y compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita. Déjame tus comentarios y nos vemos hasta la próxima.